¿Puede el lenguaje limitar o ampliar la comprensión del hombre sobre el mundo y sobre sí mismo? A través del lenguaje, las personas pueden compartir ideas, emociones, experiencias y dar forma a su comprensión del mundo y de sí mismas. Sin embargo, el lenguaje también puede tener limitaciones y restricciones que pueden afectar negativamente nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Pero por otro lado, en medida de que tenemos más conocimiento sobre el lenguaje, nuestra comprensión sobre las cosas pueden expandirse. Es así que en este Video. se argumentará o se establecerá como idea principal que el lenguaje puede limitar la comprensión del hombre sobre el mundo y sobre sí mismo. Para respaldar esta afirmación se presentarán tres tipos de argumentos: el argumento de autoridad con su respectivo contraargumento, el argumento de ejemplificación y el argumento de causa y efecto. El primer argumento que sustenta la anterior tesis, el cual es de autoridad, se basa en la filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer. Algo que sirve como preámbulo para llegar a lo que establece este autor es que el ser humano llegó a un punto en el que no pudo ver y comprender su mundo si no es por medio de la interposición del sistema simbólico. Gracias a la creación de los símbolos, los seres humanos han podido ampliar su entendimiento biológico debido a que el conocimiento no se limita a las reacciones que tienen con respecto a los estímulos de su entorno, sino que van más allá de estas e interpretan sus percepciones, dotándolas de significado por medio de lo lingüístico, lo artístico, lo mítico, religioso, etc. En efecto, mediante los símbolos, perteneciendo el lenguaje a estos, se puede tener un acceso cognitivo a la realidad y una mejor comprensión del mundo. Sin estos, el hombre estaría limitado netamente a lo instintivo. Moreno, 2017, página 103. Por otra parte, Ernst Cassirer también argumenta que, abro comillas, los lenguajes portan distintas, heterogéneas e inconmensurables visiones del mundo que enriquecen enormemente nuestra comprensión de las riquísimas y a la vez complejas prácticas humanas, de los hombres entre sí y de estos con su mundo circundante. Cierro comillas, Moreno 2017, página 108. Lo anterior plantea que cada lenguaje contiene una visión diferente del mundo y estas visiones permiten que el ser humano comprenda sus acciones individuales, pero también sus acciones sociales. Esto lleva a suponer que el aprendizaje sistemático de un idioma ajeno, de su gramática, de su sintaxis, de sus giros lingüísticos, etc., permite que se vea y se comprenda al mundo de distintas formas. Moreno, 2017, página 109. Bajo este punto de vista, nuestras visiones y comprensiones del mundo se expanden mediante el conocimiento de distintos lenguajes, recordando además que este no solo permite que el ser humano se relacione con el mundo exterior y lo comprenda, sino que también abre espacio para la imaginación y el autoconcepto. Abro comillas, lo que está tanto fuera de nosotros como dentro de nosotros es alcanzado, asido por la capacidad del lenguaje mismo. Cierro comillas, Moreno, 2017, página 110. Por ello, la comprensión interna del hombre también puede verse modificada y extendida mediante el conocimiento de otras lenguas presentes en los distintos sistemas simbólicos que engloban las culturas del mundo. La posición del autor es necesaria para sostener que a pesar de que se pueda acceder al conocimiento de otros idiomas y conocer su visión del mundo, nunca se podrá comprender dicha visión de manera absoluta, pues nuestra visión propia del lenguaje materno es la que estará arraigada por encima de la que se aprende, y por otra parte es imposible que el hombre conozca en su totalidad cada cultura y lengua. Por ello, cuando aprende otros idiomas y tiene una ilusión de que se amplía su comprensión del mundo y de sí, pasará lo contrario, pues va a estar limitado debido a que no conoce la totalidad de visiones del mundo ni puede conocerlas. De esta misma manera, el lenguaje puede limitar nuestra percepción del mundo. Por ejemplo, en el hecho de que los idiomas, al tener diferentes palabras para describir ciertos conceptos, poseen palabras que no tienen una traducción concreta en un idioma diferente al de dicha palabra. Por ejemplo, el término saudade en portugués es una palabra que no tiene una traducción literal en otros idiomas, pero se refiere a una sensación de nostalgia o melancolía que es única para la cultura portuguesa.
En consecuencia, si no existe una palabra para describir esa sensación, es posible que alguien que no habla portugués no la perciba de la misma manera que la percibe una que sí. Es así que se puede limitar la comprensión que tenemos del mundo, porque no todas las lenguas tienen las mismas palabras para percibir una experiencia en específico, lo que también diferencia la comprensión de las percepciones. También el lenguaje puede limitar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra identidad. Por ejemplo, la palabra amor puede tener diferentes significados dependiendo de la perspectiva de cada persona y puede ser difícil definirla universal o generalmente como un concepto. Por lo tanto, si no se tiene una palabra para describir los sentimientos hacia otra persona, puede ser difícil para el hombre comprender sus propias emociones y cómo se relacionan con su identidad. Si alguien no se identifica con lo que siente, puede ser difícil comprender quién es y cómo se relaciona con el mundo. El lenguaje sigue siendo imprescindible para la cognición porque se hace posible el mejoramiento de la destreza del ser humano, quien será consciente de sus aptitudes, es decir, para dar razones de lo que conoce en virtud de la defensa, que haga del conocimiento que posee saber dar respuestas de lo que conoce. No podemos desmentir la importancia del lenguaje, ya que a partir de este, que no es posible expresarnos y comprender a los demás y el mundo que nos rodea. Y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Y estas mismas diferencias son las que pueden generar barreras en relación al significado de las palabras, es decir, con el código usado para la comunicación, el cual puede variar entre emisores y receptores, lo cual se presta a que se produzca una interpretación errónea o se deforme el mensaje. Esta barrera está vinculada a las diferencias dialécticas o idiomáticas y si se presenta una interpretación errónea se cortaría la cadena de comprensión y el mensaje inicial sería alterado, de manera que el emisor y el receptor no estarían en correlación en los que ambos entienden y la necesidad inicial del lenguaje, que es la comunicación, sería eficaz, siendo la causa que el signo puede variar entre personas y grupos sociales. Por tanto, el significado de lo expresado por el transmisor puede ser alterado, y el efecto de esta afectación es que la comprensión del mundo y de lo que nos rodea se dificulta al no existir certeza de que se esté captando lo que se deseó transmitir. Empero, El primer argumento se puede refutar desde el pensamiento del lingüista americano Noam Chomsky. El anterior establece en su teoría biolingüística que el lenguaje es una capacidad innata del ser humano. En otras palabras, abro comillas, postula la existencia de una estructura mental innata que permite la producción y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma natural. Cierro comillas, Barón y Müller, 2014, página 418. En este sentido, el lenguaje no establecería un límite, pues al ser una capacidad innata y no simbólica, este nace con el ser humano, teniendo este, como apunta el autor, la capacidad de comprender cualquier enunciado independientemente del idioma en el que se encuentre. También, Chomsky establece que algunos conceptos complejos existen de forma innata de manera universal. Barón y Müller, 2014, página 425. Según este punto de vista, el hombre no le da significado a algunos términos, sino que ya vienen con él previamente. En este sentido, aprender otro idioma no amplía su comprensión de algunos aspectos del mundo, sino que universalmente el hombre comprende estos aspectos debido a que su significado es inherente a él. A partir de lo anteriormente expresado, podemos concluir que sobre la tesis del lenguaje puede limitar la comprensión del hombre sobre el mundo y sobre sí mismo, y el argumento de autoridad podemos encontrar que Ernst Kaiser, que afirma que es mediante los símbolos perteneciendo el lenguaje a estos, se puede tener un acceso cognitivo a la realidad y una mejor comprensión del mundo, pero que cada lenguaje
contiene una visión diferente del mundo, y estas visiones permiten que el ser humano comprenda sus acciones individuales, pero también sus acciones sociales, al presentar acciones sociales e individuales específicas entre las culturas. Y la relación que guarda con la tesis es que es difícil comprender a ciencia cierta cada una de ellas mediante el lenguaje. Por otra parte, Una limitada comprensión del mundo, en tanto no conocemos la diversidad de idiomas sobre el argumento de ejemplificación, se relaciona con la tesis en tanto el lenguaje que puede limitar nuestra percepción del mundo, por ejemplo, en el hecho de que los idiomas, al tener diferentes palabras para describir ciertos conceptos, poseen palabras que no tienen una traducción concreta en un idioma diferente al de dicha palabra. De igual forma, el análisis interno de cada persona puede variar. Por ejemplo, la palabra amor puede tener diferentes significados dependiendo de la perspectiva de cada persona, y puede ser difícil definirla universal o generalmente. El último argumento que presenta una causa y efecto se relaciona con la tesis debido a que el lenguaje puede variar entre personas y grupos sociales. Por tanto, el significado de lo expresado por el transmisor puede ser alterado, y el efecto de esta afectación es que la comprensión del mundo y de los que nos rodea se dificulta al no existir certeza de que se esté captando lo que se deseó transmitir. A pesar de esta afirmación es respaldada. Hay postulados que presentan ideas contrarias a la tesis aquí expuesta, y estos se relacionan entre sí en tanto se expresa que el hombre no le da significado a los conceptos, sino que ya vienen con él previamente, y aprender otro idioma no amplía su comprensión de algunos aspectos del mundo, sino que universalmente el hombre comprende estos aspectos debido a que su significado es inherente a él.